Fidelity les ofrece El mundo a dos velocidades. Bueno, pues para poder definir Big Data primero tenemos que darle un poco de contexto, ¿no? Déjame explicar un poco que desde hace los últimos años estamos viendo una colección de factores y que voy a destacar algunos de ellos, como por ejemplo la progresiva digitalización de los procesos de negocio, Internet of Things, ¿no? Que estamos sensorizando las ciudades y los procesos de negocio, la eclosión de los smartphones, los tablets, que cada vez más hay más gente que los usa para su día a día, la masificación del uso de Internet. Todo este tipo de cosas lo que está haciendo es una explosión de los datos. Pero la explosión de los datos no solamente en una dimensión, sino en las tres dimensiones que definen los datos, que es la volumetría, el volumen, la velocidad y la variabilidad. Es decir, están creciendo en más cantidad de datos, más rápido se generan estos datos y se tienden a analizar, y de mayor cantidad de fuentes diferentes. Claro, la pregunta que se tienen las empresas es ¿cómo vamos a extraer valor a esos datos? Y de ahí surgen Big Data. Big Data es una colección de tecnologías y estrategias que lo que busca es extraer valor de forma económica de grandes volumetrías de datos que provienen de múltiples fuentes heterogéneas y que lo hacen a la velocidad adecuada que necesitan ser extraídos y analizados. Como bien comentas, Big Data se enfrenta a los datos desestructurados, pero también a los estructurados, porque también está creciendo a muchísima velocidad. Y la verdad es que está creciendo a tal velocidad que es enorme. De hecho, en el año 2011 estábamos hablando de 1,8 zettabytes. Zettabytes, para los que se alejan un poco de las matemáticas, estamos hablando de 10 a la 18 bytes. Es una cantidad enorme. En el 2012 ya estamos hablando de 2,7, pero es que para el 2020 las previsiones son 35 zettabytes de información. Y esa es la información guardada. Hay el otro problema, que es los datos en la sombra, que son aquellos datos en tránsito que no se guardan, pero que por su vida útil tienen valor muy ínfima en el largo plazo, pero de mucho valor en el corto plazo. Por ejemplo, los sistemas de recomendación, nuestra interacción en la página web, eso tiene valor pues en 30 segundos, un minuto y medio como mucho. Es el momento en que tú puedes recomendar a ese usuario, pues si quiere un libro similar, quiere un cassette, un disco similar, lo que sea. Ese es el momento adecuado. Fuera de ese plazo no tiene sentido. Entonces, esos datos en tránsito todavía son mayores en cantidad. Bueno, la primera cosa es que podríamos pensar que pueden actuar en 4 ámbitos. Primero es la toma de decisiones. A mayor cantidad de información y una información basada en los datos, se deja de tomar decisiones basadas en la intuición y por lo tanto tenemos algo en lo cual pues fundamentar nuestras decisiones. Segundo es un control de riesgos. Algunas de las aplicaciones, por ejemplo, son la detección de fraudes. Mayor comprensión de tu negocio, es decir, una eficiencia operativa. Por ejemplo, la microsegmentación te permite hacer unas mejores recomendaciones a grupos de usuarios. Pero también está, al final, el control de costes. Podemos automatizar ciertos procesos operativos y tácticos a una mayor velocidad. Lo que sí que es cierto es que el valor no solamente está en estos 4 puntos, sino hay un último punto que es muy importante y nosotros consideramos que es el de mayor importancia, que es aquellos nuevos modelos de negocio, aquellos nuevos ingresos que puedes generar a partir de la innovación, de esas nuevas formas de negocio que puedes generar a partir de los datos. De hecho, ya hay compañías que están haciéndolo. Por ejemplo, Rolls-Royce, que es una empresa fabricante de coches, llegó un momento que se enfrentó al problema de hay otras zonas del mundo donde se fabrican coches más baratos y de una calidad pues similar. ¿Cómo hacemos para diferenciar nuestro servicio? ¿Cómo hacemos que la gente quiera continuar diciendo Rolls-Royce es una marca excelente? ¿Qué tal si sensorizamos nuestro motor? ¿Qué tal si monitorizamos en tiempo real cómo se comportan nuestros coches? ¿Qué tal si ofrecemos un servicio que consista en decir yo te aseguro que tu coche siempre funciona bien y en el caso que pase algo, yo estoy a la escucha y en muy poco tiempo, casi en tiempo real, puedo hacerte un intercambio, puedo venir a arreglártelo? Eso es un nuevo servicio. Te estás transformando de algo que tradicionalmente tú fabricabas un producto, a algo de soy una empresa de servicios. Y eso es un cambio radical. Y hay muchas empresas que pueden hacer ese tipo de cosas. Pues si quieres que te diga la verdad, comparando datos con Estados Unidos, justo el otro día hablaba con uno de nuestros máximos responsables de análisis en Estados Unidos, que se llama Dan Bessett, que es Vice President de Business Analytics, y estábamos comparando datos entre Estados Unidos y España. Estábamos bastante a la par. Lo que está, sí, es sorprendente. Veo tu cara y es sorprendente porque normalmente en tecnología y esto, muchas veces los españoles... Siempre sufrimos un pequeño retraso y lo hemos visto en diferentes medidas. Lo que pasa es que también a veces, como en algunos mercados nos ponemos las pilas y queremos estar en esa carrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos todos los países en una primera fase en la cual los innovadores están apostando por estas tecnologías. De hecho, hace muy poco hicimos un estudio en el cual nos decían que el 4,8% de las empresas españolas ya están apostando, están generando ventajas competitivas con estas tecnologías, pero que pronto se van a sumar más.
De hecho, para el 2013 pues hay una previsión de que ya lleguemos al 7,6. Incluso para el 2014, bueno, que ya sabes que hacer estos forecasts a veces es un poco arriesgado por los matices múltiples que existen, pero incluso se podría llegar a un 19% de adopción. Hay mucho interés por las tecnologías de Big Data y hay mucho interés de cómo esas tecnologías pueden ayudar a las empresas a ser más eficientes, a reducir costes, a tomar mejores decisiones y a generar ventajas competitivas que hasta ahora no tenían. Obviamente los objetivos del sector público son sutilmente diferentes, ¿no? Estamos hablando de servicios sociales, ¿no? Hay mucho interés. Hay mucho interés. De hecho, el 22,2% de las empresas del sector público y las organizaciones del sector público están interesadas en conocer, y de hecho ya conocen pues proveedores y el concepto, etcétera. A nivel de adopción va un poquito en retraso. Es decir, si la media del sector es un 4,8% de adopción, el sector público está en un 3,1%. Por tanto, sí que hay un pequeño gap. Obviamente hay pues unos factores más importantes en estos momentos de preocuparse, ¿no? De modernizar infraestructuras, de optimizar, de quitar duplicidades. Por tanto, otros proyectos como por ejemplo el outsourcing de las infraestructuras pues son mucho más interesantes para el sector público. Sin embargo, lo que me gustaría decir es que iniciativas como por ejemplo Smart Cities, que está tan en boga, son iniciativas que necesitan de una infraestructura fundamentada en Big Data para poder analizar toda esa capa de información. De hecho, transformarse en una plataforma de servicios para el ciudadano, que es lo que busca ser una ciudad en el contexto de Smart Cities, significa integrar pues la información de energía, la información de medio ambiente, la información de tráfico y todo eso en un mismo sitio. Demasiada información que proviene de demasiadas fuentes diferentes. Estamos en un contexto en el cual las tecnologías de Big Data son la solución. Los datos pueden transformar nuestros procesos de negocio, efectivamente. De hecho, por ejemplo, hay otros ejemplos como Nike. Hay una aplicación que se llama Nike Plus, que lo que permite es que monitorizar para todos los usuarios cómo son sus procesos de voy a correr, hago ejercicio, lo hago aquí, lo hago allá. Claro, lo combinan con otras, porque aquí la gracia es combinar cosas. Los mashups es, digamos, la palabra de moda, ¿no? Aquí combinamos Big Data con gamificación, creando un juego que al final incentiva a tus clientes a correr y a superarse y a compararse con sus amigos y a ponerse metas a sí mismos. Al final lo que hacen es, tienen más ganas de correr. Y esto repercute al final en que se compran más zapatillas, se compran más camisetas y se fundamenta además unos hábitos sociales de salud. Uh-huh. Por lo tanto, es un beneficio, digamos, por todas las partes. Al final, esa gran cantidad de datos que se sensorizan como a través de las pulseras que tienen un sensor o a través de los móviles que se conectan con las zapatillas, etcétera. Usando esos sensores estamos haciendo nuevos calas de información. Analizar esa información necesita al final infraestructuras tecnológicas como Big Data. Fidelity les ha ofrecido El mundo a dos velocidades.